Mi hijo me dio un ultimátum: o sirves a mi esposa o te largas de mi casa. Me quedé inmóvil un instante, sintiendo cómo el piso se abría bajo mis pies. Luego simplemente sonreí, tomé mi maleta y me fui en silencio. Una semana después, 18 llamadas perdidas. ¿Conocen ese momento cuando miran a alguien que cargaron en brazos, cuidaron durante las noches de fiebre, a quien le enseñaron a dar sus primeros pasos y ya no reconocen nada? Exactamente eso sentí cuando mi hijo Miguel me miró a los ojos y dijo esas palabras. Pero déjenme regresar un poco atrás. Ese martes había comenzado como tantos otros. Me desperté a las 6 de la mañana. Preparé café de olla recién hecho, pan tostado con mantequilla, huevos revueltos con queso Oaxaca derretido. La casa olía a comida de verdad. ¿Saben? Ese aroma que hace bajar corriendo a cualquiera a la cocina. Estaba sazonando el relleno para los chiles del almuerzo. Freía cebolla en manteca, sintiendo cómo el olor se elevaba cuando escuché sus tacones golpear las baldosas del piso. Valeria entró a la cocina como quien entra a un ring de box. Vestido beige ajustado, peinado perfecto, uñas impecables. Tomó una cuchara, probó el relleno e hizo esa cara que ya conocía bien. Don Roberto, esto está desabrido. Parece comida de hospital de limes. Aventó la cuchara al fregadero con un ruido metálico. No puede hacer algo decente. Respiré profundo, conté hasta 3 mentalmente. Valeria, el relleno está sazonado como siempre lo he hecho. A Miguel siempre le ha gustado así. Precisamente don Roberto, siempre igual. ¿No ve que las cosas deben cambiar? Cruzó los brazos, mirándome de arriba abajo. Por cierto, ya que hablamos de eso, ese trapo que dejó colgado enfrente de la casa es ridículo. Los vecinos van a pensar que aquí vive gente sin clase. Sentí algo apretarse en mi pecho. Ese trapo tenía girasoles bordados. Lo había bordado punto por punto durante las noches de insomnio después de la muerte de mi Lupita. Pero me tragué la saliva. No respondí. Fue entonces cuando apareció Miguel, mi hijo. Mi único hijo entró a la cocina con esa expresión cansada, ojeras profundas, corbata chueca. Ni siquiera me miró realmente. Solo miró a Valeria, quien puso esa voz infantil de niña consentida. Amor, ya no aguanto más. No soporto vivir así en esta tensión constante. Tu papá no respeta nuestro espacio. No respeta mis cosas. Actúa como si todavía fuera dueño de todo aquí. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Espera, mi casa? Mis cosas. Miguel suspiró, se pasó la mano por la cara y dijo: Papá, tenemos que resolver esto ahora, o dejas tu terquedad, aceptas que las cosas han cambiado y empiezas a colaborar con Valeria. O tomas tus cosas y buscas otro lugar donde vivir. Ya no aguanto este ambiente. El mundo se detuvo. Miré a mi hijo buscando en ese rostro un rastro del niño que había cargado, que se despertaba gritando después de una pesadilla y solo se calmaba en mis brazos. Busqué al hombre que el día de su graduación me había abrazado llorando y había dicho: papá, todo lo que soy te lo debo. No encontré nada de eso, solo vi a un extraño, a un hombre que no conocía. Algo muy extraño sucedió dentro de mí en ese instante. No fue enojo. No fue tristeza inmediata, sino paz, una paz helada, definitiva, como cuando finalmente entiendes una verdad que has estado evitando desde hace mucho tiempo. Apagué el fuego, limpié mis manos en el delantal con calma y sonreí. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de alguien que acaba de tomar la decisión más importante de su vida. De acuerdo, Miguel. Mi voz salió firme, más firme de lo que hubiera creído. Subí las escaleras. Cada escalón parecía pesar 1 tonelada, pero mis pasos eran decididos. En mi cuarto, ese que Valeria ya había planeado convertir en vestidor, saqué la maleta de debajo de la cama. Es curioso cómo inconscientemente la había dejado ahí, como si supiera que este día llegaría. Solo guardé lo esencial: ropa, documentos, la foto de mi Lupita, el rosario de mi mamá. Dejé todo lo que no tenía lugar en una vida que empezaba de nuevo. Bajé con mi maleta. Miguel estaba parado en medio de la sala, pálido. Creo que no esperaba que me fuera de verdad. Valeria desde el sillón me observaba con una sonrisita en la comisura de los labios. Me detuve en la puerta.
Miré alrededor una última vez. Cada rincón de esta casa contaba mi historia. Las baldosas de la cocina que había elegido una por una, la ventana de la sala que había mandado agrandar, el jardín que había plantado piedra por piedra los fines de semana. Miré a Miguel y por primera vez en 67 años no sentí esa necesidad dolorosa de proteger a mi hijo de todo. Solo sentí lástima por él. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás, sin drama, sin lágrimas, solo el ruido de mi maleta rodando sobre el pavimento. ¿Y saben qué pasó una semana después? 18 llamadas perdidas. Pero eso era solo el inicio de una historia que él nunca imaginó. Si quieren descubrir cómo un padre apartado dio vuelta a la situación y dio la lección más poderosa de su vida, suscríbanse al canal porque esta historia apenas comienza. Mientras el taxi me llevaba lejos de esa casa, empecé a recordar todo. No era nostalgia, era más bien como si toda mi vida pasara frente a mí, mostrando exactamente dónde había comenzado todo. Tenía 28 años cuando quedé viudo. Miguel apenas tenía 3 años. Todavía usaba pañal por las noches. Le decía a su mamá, «Mami Estrella», porque a Lupita le encantaba ver el cielo nocturno con él. Fue un martes también. Es extraño como los peores días de mi vida llegaron todos un martes. Lupita había salido temprano para llegar al hospital donde trabajaba como enfermera. Dedicada, trabajadora, honesta. Debía regresar para el almuerzo como siempre, pero el teléfono sonó antes del mediodía. Era el hospital. Un accidente de tránsito camino al trabajo. No tuvo oportunidad. Cuando llegué, ya era demasiado tarde, y descubrí algo más. Lupita tenía deudas, muchas. Me las había ocultado, tratando de salir adelante sola. De repente, yo no solo era viudo y endeudado con un niño pequeño, sin familia cerca, sin nada más que mis propias manos. ¿Saben qué hacen cuando el piso se hunde? Aprenden a construir en el aire. Conseguí trabajo en la construcción de día y hacía carpintería en casa por las noches. Empezaba a las 4 de la mañana antes de que Miguel se despertara. Fabricaba muebles por encargo, reparaba objetos, construía pequeñas estructuras. Cuando Miguel iba al kinder, tomaba trabajos extra, 3 casas por día, de lunes a sábado. Por la noche, después de acostar a mi hijo, dibujaba planos para proyectos de construcción. Mis manos se volvieron callosas, ásperas, pero nunca me detuve. Eso duró 15 años. 15 años despertándome en la oscuridad, durmiendo exhausto. 15 años ahorrando cada peso, guardándolos en una lata de galletas bajo el colchón, porque no confiaba en los bancos. 15 años diciendo no a todo. Cine, ropa nueva, un simple helado en el parque. Pero Miguel nunca le faltó nada. Uniforme limpio, útiles escolares completos, lunch en la mochila. Estudiaba en una escuela privada, porque yo hacía trabajos en la casa del director a cambio de descuento. Cuando reuní suficiente dinero para comprar un terreno, lloré solo en la cocina contando ese dinero que olía a sudor y renuncia. Era el año 2008. Ese dinero valía mucho más en esa época. Compré un terreno en las afueras de la ciudad. Nadie lo quería. «Está muy lejos, señor Roberto», decían. «Eso nunca va a tomar valor». Pero yo vi potencial, vi un futuro. Todos los fines de semana, Miguel y yo íbamos allá. Él, todavía niño, me ayudaba a cargar tabiques. Con mis habilidades en construcción, construimos nosotros mismos los cimientos. Aprendí a hacer una losa, a instalar la tubería. Mis manos ya callosas se volvieron aún más ásperas. Mi espalda me dolía tanto que algunas noches no podía dormir. Pero cada tabique era una victoria. Cada pared levantada era una promesa. Mi hijo tendría un hogar. Me tomó 4 años terminar. 4 años sudando bajo el sol, mezclando cemento, pintando paredes. Cuando finalmente nos mudamos a esa casa en 2012, Miguel tenía 17 años. Me abrazó en la puerta y dijo: «Papá, eres el hombre más fuerte que conozco. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí». Le creí. Pagué sus estudios en la Universidad de Ingeniería. Eran 8,000 pesos al mes en esa época. Tomé más trabajos. Acepté chambas de noche. Miguel se graduó en 2017.
Consiguió un excelente empleo, empezó a ganar bien y yo seguí viviendo en esa casa. La casa que había construido, la casa que llevaba mi sudor en cada rincón, mi historia en cada pared. Esa casa que hoy vale casi 4 millones de pesos porque el área se valorizó exactamente como yo lo había previsto. Y es de esa casa de donde mi hijo acaba de echarme. Es curioso cómo la vida enseña las lecciones más duras, ¿verdad? Pero él todavía ignoraba algo que había guardado en silencio todos estos años. Esta casa tenía un secreto que pronto lo cambiaría todo. Valeria entró en nuestras vidas un sábado de junio. Recuerdo hasta la ropa que llevaba. Vestido floreado, tacones demasiado altos para una carne asada casual, perfume tan fuerte que se podía oler desde lejos. Miguel la había conocido en un evento de su empresa 3 meses antes. Llegó a casa esa noche con estrellas en los ojos, hablando sin parar. Papá, conocí a una mujer increíble, inteligente, hermosa, exitosa. Sonreí. Por supuesto que sonreí. Mi hijo estaba feliz. ¿Qué padre no quiere ver a su hijo enamorado? Cuando vino a cenar por primera vez, trajo un vino caro y una sonrisa aún más cara. Me besó en la puerta, me llamó suegrito con esa voz demasiado dulce. Miguel me habla tanto de usted. Debe ser un hombre maravilloso para haber criado un hijo tan excepcional. Quise creerle, lo juro, pero había algo en sus ojos, algo que no podía nombrar. Era como cuando ves un animal hermoso pero percibes que está calculando cada movimiento, estudiando, planeando. Durante la cena elogió todo, la comida, la casa, la decoración. Pero sus ojos recorrían las habitaciones como alguien que hace inventario. Noté cómo tocaba el sillón café de la sala, el trinchador antiguo, las cortinas que había elegido con cuidado. ¡Qué casa tan encantadora, suegrito! Tiene un aire bien vintage. ¿Vintage? Esa palabra me molestó, no sé por qué. Tal vez porque no lo había dicho con cariño, lo había dicho como alguien que identifica algo pasado de moda. Miguel no notó nada, flotaba enamorado, ciego. 6 meses después vino con la noticia. Papá, me voy a casar, Valeria es la mujer de mi vida. Mi corazón se apretó, pero me tragué la saliva y abracé a mi hijo. Si eres feliz, yo soy feliz. La boda fue en marzo de 2021. Grande, lujosa, llena de gente que no conocía. Valeria quería todo perfecto. Banquete a 800 pesos por persona. Decoración con flores importadas. Grupo en vivo. Miguel vino a verme apenado. Papá, sé que es mucho dinero, pero no lo dejé terminar. ¿Cuánto necesitas? Tragó saliva. 68,000 pesos. Logré reunir 40,000, pero falta el resto. Fui al banco al día siguiente. Saqué 28,000 pesos de mis ahorros, el dinero que guardaba para emergencias, para mi vejez, para los días de lluvia. Se lo di a Miguel. Quiero verte feliz. Eso es lo único que importa. Me abrazó llorando. Papá, te lo voy a pagar, te lo prometo. Nunca lo hizo. Pero era para su felicidad, ¿no? En la boda Valeria estaba radiante, vestido de encaje francés, velo de perlas, maquillaje impecable. Brillaba. Yo, en mi traje sencillo azul marino, me senté en la segunda fila y limpié discretamente algunas lágrimas de emoción. Lloré porque mi niño estaba creciendo, porque lo había logrado. Solo contra todo, había criado a un hombre bueno, educado, graduado, o al menos eso creía. Los primeros meses fueron tranquilos, vivían conmigo. Después de todo, la casa tenía 3 recámaras, mucho espacio. Valeria era educada, ayudaba en las tareas del hogar, hacía cumplidos. Pensé, tal vez la juzgué mal, tal vez es realmente una buena persona. Pero entonces lentamente las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron comentarios sutiles. Suegrito, ¿no cree que este mantel está un poco viejo? Podría renovarlo, ¿no? O estas plantas en el patio hacen todo tan amontonado. Luego vinieron las sugerencias. Miguel, amor, debemos modernizar esta casa. Todo está tan anticuado. Tus clientes vienen aquí a veces. Debemos dar una mejor imagen. Sentí cada palabra como un pequeño corte, invisible pero doloroso. Y luego un domingo por la mañana escuché. Estaban en su cuarto, puerta entreabierta. La voz de Valeria sonaba irritada. Miguel,
Esta casa parece un museo de pobres, muebles viejos, decoración de los 80, ese sillón horrible. ¿Cómo pudiste vivir así? Me quedé congelado en el pasillo. Sostenía la canasta de ropa limpia, todavía caliente, recién sacada del tendedero. Miguel rió suavemente, apenado. Ay, amor, a mi papá le gustan estas cosas viejas. Tienen valor sentimental. El valor sentimental no paga las cuentas ni impresiona a nadie. Sentí mi pecho apretarse, pero no dije nada. Continué hacia mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. Miré alrededor. Cada objeto aquí tenía una historia, pero para ella solo era basura vieja. Fue entonces cuando entendí que Valeria no había entrado en nuestras vidas por amor. Había entrado por ambición, y esto era solo el principio. La transformación de la casa comenzó 2 meses después de esa conversación, pero no fue brutal. Fue como un veneno lento que mata poco a poco sin que te des cuenta. Primero fue el sillón, ese sillón café que había comprado en 2013, pagado en 12 meses sin intereses. Recordaba el día que llegó. Miguel me había ayudado a desempacarlo. Lo instalamos juntos en la sala. Está padrísimo, papá. Combina perfecto. Un sábado común, regresé del mercado y simplemente ya no estaba. En su lugar, un sillón blanco, minimalista, moderno, incómodo. Parecía un sillón de consultorio médico, no de casa. ¿Dónde está el sillón? Mi voz salió temblorosa. Valeria estaba en su celular, uña roja deslizándose por la pantalla. Ni siquiera levantó la vista. Lo donamos, suegrito. Estaba muy viejo. Este es mejor, más limpio. La casa necesita respirar. Respirar como si la casa estuviera asfixiándose. Como si yo estuviera asfixiando la casa. Miguel entró cargando bolsas del súper. ¿Te gusta, papá? Valeria lo eligió. Es moderno. No. Quería gritar. Quería decir que ese sillón tenía una historia, que me sentaba ahí cada noche a ver las novelas, que era el lugar donde Miguel ponía su cabeza en mis piernas cuando le dolía la cabeza. Pero solo asentí. Está bonito. Mentira. Estaba frío. La semana siguiente fue mi taller de carpintería. Había transformado el cuarto más pequeño de la casa en un pequeño taller. Mis herramientas, repisas organizadas con madera, proyectos a medio terminar. Era mi refugio, el lugar donde todavía me sentía productivo, útil. Regresé de una consulta médica y la puerta estaba cerrada con llave. Me pareció extraño. Toqué. Valeria abrió con una sonrisa. ¡Ay, suegrito! Olvidé avisarle. Vamos a transformar este cuarto en vestidor. Ya contraté al carpintero. Los trabajos empiezan la próxima semana. Mi corazón se aceleró. Pero mis cosas, ya guardé todo en la bodega del edificio de Miguel. Todo está allá. No se preocupe. Bodega. Mis recuerdos, mi trabajo, mi identidad en una bodega. Valeria, ese era mi espacio. Suspiró como alguien que pierde la paciencia con un niño terco. Roberto, usted ya ni siquiera trabaja tanto la madera, y necesitamos ese cuarto. No hay suficiente espacio para nuestra ropa. Nuestra ropa. En mi casa, fui a quejarme con Miguel al final del día. Estaba cansado en su laptop, frente fruncido. Papá, es solo un cuarto. Puedes trabajar en el garaje si quieres. Miguel, era mi espacio, mi único rinconcito. Cerró su computadora con un suspiro pesado. Papá, por favor, Valeria solo está tratando de hacer la casa más organizada. No hagas una guerra de esto. Es solo un cuarto. Nunca volví a trabajar la madera. Luego fueron las plantas. Mi jardín había cultivado cada una con la paciencia de los años. Los rosales que planté cuando Miguel tenía 10 años. Los lirios que venían de esquejes de mi vecino, don Ernesto. La hierbabuena que crecía fuerte en el jardín de enfrente. Regresé del tianguis y todas habían sido arrancadas. En su lugar, piedras blancas decorativas y suculentas en macetas geométricas. Está más limpio ahora, suegrito. Menos maleza, más diseño. Maleza, llamó a mis plantas maleza, pero lo peor todavía faltaba. La guitarra de Lupita desapareció. Estaba guardada en el armario de la sala en su estuche original. Era lo único que quedaba de ella. No tocaba, pero a veces abría el estuche solo para oler la madera vieja, tocar las cuerdas, recordarla cantando los domingos en familia. Valeria, ¿dónde está la guitarra?
Ay, esa la doné a un proyecto social. Estaba ahí sin usarse. Alguien le va a sacar mejor provecho. Sentí que mis piernas flaqueaban. No tenías derecho. Roberto, eran cachivaches viejos ocupando espacio. La casa está mucho más ligera ahora. Ligera, como si el peso fuera malo, como si el recuerdo fuera una carga. Las fotos viejas de la pared también fueron quitadas. Todo está en una USB, suegrito. Es más práctico. Práctico, invisible, borrado. Me estaban borrando de mi propia casa, lentamente, sistemáticamente, y mi hijo no veía nada. O peor, veía pero elegía ignorar. Por las noches, acostado en mi cama, miraba el techo y ya no reconocía nada a mi alrededor. Todo era diferente. Blanco, frío, impersonal. Era un extraño en la casa que había construido con mis propias manos. Y lo peor es que esto era solo el principio. Porque pronto, muy pronto, Valeria iba a exigir más que mis objetos. Iba a querer mi dignidad. El cambio fue tan gradual que apenas noté cuando dejé de ser el dueño de la casa para convertirme en el empleado. Comenzó con pequeñas peticiones, casi inocentes. Suegrito, ya que va a lavar sus platos, lave también estas tazas. Voy tarde al salón. Roberto, arrégleme esta repisa. Ya tiene las herramientas afuera de todos modos. Puede cortar el pasto. Estoy en plena reunión en línea. Lo hacía. Por supuesto que lo hacía. Siempre fui de ayudar, de estar disponible, pero las peticiones crecieron, se multiplicaron, se transformaron en exigencias. Un día bajé a tomar café y encontré un papel en el refrigerador, una lista escrita con la letra cuidadosa de Valeria, pegada con un imán decorativo. Tareas de Roberto: 7:00 am café listo, 10:00 am jardín cuidado, 12 p.m. baño limpio, 12 p.m. comida en la mesa, 6 p.m. reparaciones en la casa, 8 p.m. cena lista, 10:00 am cocina recogida. Me quedé mirando ese papel. Leía y releía como si las palabras fueran a cambiar de significado, pero no cambiaban. Miguel entró bostezando, tomó un café, vio mi expresión. ¿Qué pasa, papá? Señalé la lista. Mi voz salió apagada. Se encogió de hombros. Valeria solo está tratando de organizar mejor la rutina de la casa. Está bien, ¿no? Todo más estructurado. Miguel, esto es una lista de tareas. Como si yo fuera ¿qué? Papá, me miró con impaciencia. Vives aquí, ¿no? Todos ayudan en las tareas. Es justo. Esa palabra resonó en mi cabeza todo el día. Justo. Y como siempre había hecho, me tragué la saliva y obedecí, porque no quería conflictos, porque tenía miedo de perder a mi hijo, porque en el fondo una parte de mí todavía creía que esto era temporal, pero no lo era. Las semanas pasaron y la lista se alargó. Lavar el carro, regar las nuevas plantas, limpiar las ventanas, arreglar las cositas. Yo que había construido esa casa tabique por tabique, ahora limpiaba el baño en horario fijo. Lo peor llegó un sábado por la noche. Valeria decidió organizar una cena con sus amigas. 5 mujeres llenas de perfumes caros, uñas hechas, risas fuertes. Se sentaron en la sala, en el sillón blanco que yo odiaba. Y Valeria me llamó: Roberto, tráeles vino a las niñas. Tomé la botella del refrigerador, serví a cada una. Ni siquiera me miraron. Hablaban de viajes a Cancún, de spas, de botox. Roberto, se acabaron las botanas. Haz más, por favor. Regresé a la cocina. Preparé más tostadas con paté. Cuando las llevé, una de las amigas dijo en voz alta: Valeria, qué suerte tienes de tener un mayordomo así, siempre disponible. ¿Mayordomo? Me llamó mayordomo. Valeria rió. Sí, me ahorra mucho trabajo. Sentí mi cara arder, pero no dije nada. Regresé a la cocina. Apoyé mis manos en el fregadero. Respiré profundo. Cuando se fueron, casi era medianoche. La sala era un caos. Copas vacías, servilletas arrugadas, migajas por todos lados. Me fui a dormir. Me desperté temprano el domingo. El fregadero estaba lleno de platos sucios. Una nota en la barra. Pensé que le gustaba tener todo limpio. Besos. Lavé todo. Cada copa, cada plato, las manos temblando de coraje contenido. Miguel apareció a media mañana. Papá,
¿Dónde está mi comida? Tengo hambre. Miré a mi hijo que había criado, alimentado, cargado. Ahora me reclamaba la comida como se le reclama a un mesero. Ya casi está lista. No tarda. Eso espero. Salgo con Valeria a las 2. No tardes. Ni siquiera un por favor, ni siquiera un gracias. Esa noche preparé mi plato y fui a comer a la cocina. Me senté en el banquito cerca de la estufa, solo. Escuchaba sus risas en la sala mientras veían una película. Ya no era bienvenido en la mesa. Ya no era parte de la familia. Solo era el hombre que cocinaba, limpiaba y desaparecía. Me fui a dormir temprano. Cerré la puerta de mi cuarto con llave. Me senté al borde de la cama y por primera vez en 40 años dejé que las lágrimas cayeran. Lloré en silencio porque si hubiera hecho ruido, tal vez me habrían pedido que parara, como si hasta mi dolor los molestara. Y mientras lloraba, una pregunta martillaba en mi cabeza: ¿cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos? Pero la respuesta ya la sabía. Dejé que pasara porque amaba, porque tenía miedo de perder, porque creí que el amor de un padre significaba aceptar todo, excepto que hay cosas que ningún amor debería aceptar. Y estaba cerca, muy cerca de descubrir mi límite. Fue un miércoles por la tarde cuando mi vida cambió para siempre, o mejor dicho, cuando finalmente entendí lo que estaba pasando realmente. Había ido al súper a comprar cosas para la cena. Valeria había pedido salmón fresco. Debe ser impecable, Roberto. Es importante para la carrera de Miguel. Va a venir su jefe. Regresé más temprano de lo esperado. El súper estaba vacío, poca fila. Entré a la casa y escuché voces en su cuarto. La puerta estaba entreabierta, no cerrada. Iba a pasar de largo. Pero una frase me congeló en el pasillo. Miguel, tu papá tiene que salir de esta casa rápido. La voz de Valeria sonaba irritada, impaciente. Ya no aguanto verlo pasearse por aquí como si fuera dueño de algo. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Me quedé paralizado, sosteniendo las bolsas del súper. Valeria, sé que es difícil, pero no tiene a dónde ir. La voz de mi hijo sonaba cansada, resignada. Ese es su problema, Miguel. Nosotros nos matamos trabajando, pagamos las cuentas y él está aquí de mantenido. ¿No lo ves? Vive a nuestras costillas. Sentí que el piso desaparecía. A sus costillas, en mi casa, con el dinero que había ahorrado, el sudor que había derramado. Y hay otra cosa. La voz de Valeria se volvió baja, calculadora. Investigué. Esta casa está solo a su nombre. Tú, su hijo que ha vivido aquí toda tu vida, no tienes nada, absolutamente nada. Silencio, un silencio pesado. ¿Y entonces?, preguntó Miguel sin convicción. ¿Y entonces que si se muere mañana o decide donarla a alguna iglesia de fanáticos, no tendrás nada? No tendremos nada. Me quedé helado. Tienes que conseguir un poder notarial, convencerlo de firmar. Luego transferimos la propiedad a tu nombre y listo. Ahí sí podemos hacer lo que queramos. Vender, rentar, remodelar de verdad. Valeria, eso es pesado. Lo que es pesado es que vivamos a su merced. Mira el tamaño de esta casa, Miguel. Vale casi 4 millones de pesos y está ahí desperdiciada con decoración de pobre. Podríamos ser ricos. Otro silencio. Y después de conseguir la transferencia, la voz de Miguel salió débil. Estaba considerando la cosa. Mi hijo realmente estaba considerando. Pues le buscamos un lugarcito, un departamentito barato, que se las arregle. Tiene pensión, ¿no? No tiene. Pues si no tiene, es su problema. Debió haberlo pensado antes de ser tan estorboso. Mis piernas empezaron a temblar. Me apoyé contra la pared para no caer. Las bolsas se resbalaron de mis dedos, pero logré atraparlas antes de hacer ruido. No sé, Valeria. Miguel titubeó, pero titubeó, no dijo que no. No dijo nunca, solo titubeó. Piénsalo bien, mi amor. Con ese dinero compramos un departamento en el centro, moderno. Triplicamos nuestro nivel de vida. Y él ya vivió. Ya tuvo su turno. Ahora es nuestro turno. No esperé a escuchar más. Bajé las escaleras despacio, como flotando. Puse las bolsas en la cocina, manos temblorosas, corazón palpitante. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama, respiré profundo, una vez, 2 veces, 3 veces, y entonces algo extraño pasó.
La tristeza que esperaba sentir no llegó. El dolor no llegó. Lo que llegó fue claridad, fría, cristalina, definitiva. Había sido ingenuo, tonto. Había creído que el amor familiar era incondicional, que la sangre significaba lealtad. Me había anulado, disminuido, aceptando humillación tras humillación porque no quería crear problemas. Y ahora descubría que no era solo falta de respeto. Era un plan, una estafa. Querían quitarme todo y tirarme como basura. Tomé mi celular, busqué en los contactos un nombre que no había visto en meses. Licenciado Ramón Solís, mi amigo desde la época de la preparatoria, abogado retirado, una de las pocas personas en quien realmente confiaba. Envié un mensaje: Ramón, necesito tu ayuda urgente. ¿Puedes recibirme mañana? La respuesta llegó en segundos. Claro, viejo. En mi despacho. ¿Todo bien? Ahora sí va a estar bien. Esa noche preparé la cena como siempre. Salmón a la plancha, arroz al azafrán, verduras al vapor. Puse la mesa, serví al jefe de Miguel, sonreí. Fui educado. Valeria me miraba con superioridad. Miguel evitaba mi mirada. Pero yo estaba tranquilo. Por primera vez en meses estaba absolutamente tranquilo, porque ahora yo también tenía un plan, y a diferencia del de ellos, mi plan tenía algo que el de ellos no tenía: la justicia. A la mañana siguiente me desperté a las 6 como siempre, pero esta vez era diferente. Había dormido profundo por primera vez en semanas, la mente clara, decisión tomada. Fui al despacho del licenciado Solís a las 10 en punto. Me recibió con un café cargado, y esa mirada de alguien que ha visto muchas cosas en la vida. Le conté todo, cada detalle, cada humillación, la conversación que había escuchado. Ramón se quedó en silencio unos segundos, luego suspiró profundo. Roberto, voy a ser directo. Ellos no tienen ningún derecho legal sobre tu casa. Ninguno. Pero debes protegerte ahora mismo. Abrió un folder. Vamos a hacer 3 cosas hoy mismo. Primero, un testamento blindado. Segundo, una declaración de propiedad exclusiva registrada ante notario. Tercero, vas a sacar copias de toda la prueba de que construiste y mantuviste esa casa solo. Y si intentan obligarme a firmar algo, cualquier documento firmado bajo coacción es nulo. Apretó mi mano. Pero Roberto, ¿estás listo para las consecuencias? Porque cuando te protejas, van a reaccionar. Lo sé. Mi voz salió firme. Y estoy listo. Pasamos 3 horas en ese despacho. Firmé papeles, todo registrado. Cuando salí, llevaba en mi bolsa documentos que protegían mi patrimonio. Y más que eso, Ramón me había ofrecido su cuarto de huéspedes. Cuando lo necesites, solo ven. Regresé a la casa al final de la tarde. La decisión estaba tomada, pero no iba a simplemente irme. Iba a esperar el momento adecuado, el momento en que se mostraran completamente. Ese momento llegó 3 días después. Era domingo. Preparaba la comida, espagueti a la boloñesa, el platillo favorito de Miguel desde niño. La cocina olía a ajo y albahaca. Estaba moviendo la salsa cuando Valeria entró. Probó el relleno que había preparado e hizo esa expresión de asco que ya conocía tan bien. Roberto, esto está horrible, sin sabor. Parece comida para perros. Aventó la cuchara al fregadero con fuerza. Ya de plano no sabe hacer nada bien. Apagué el fuego. Respiré profundo. Valeria, este relleno está sazonado como siempre. Si no te gusta, no lo comas. Abrió los ojos grandes. No estaba acostumbrada a que le respondiera. ¿Cómo? ¿Ahora me contestas? Digo que si no te gusta mi comida, eres libre de cocinar la tuya. Fue entonces cuando Miguel entró. Pelo despeinado, cara de dormido. Valeria corrió hacia él como una niña que va a quejarse. Amor, ¿ves? Tu papá me falta al respeto. Solo hice un comentario y me contestó con insolencia. Miguel me miró, cansado, irritado, harto. Y entonces vino la frase que yo sabía que iba a llegar. La frase que estaba esperando. Papá, ya basta. Ya no aguanto más. Ya no aguanto esta tensión, este ambiente pesado, que tú causes problemas por todo. Se pasó la mano por la cara. Voy a ser muy claro ahorita. O dejas toda esta terquedad, aceptas que las cosas cambiaron aquí, obedeces las reglas de Valeria y dejas de crear problemas.
O tomas tus cosas y buscas otro lugar donde vivir, porque yo ya no aguanto. Decide ahorita. El mundo se quedó en silencio. Miré a mi hijo. Busqué en sus ojos un rastro del niño que había cargado en las noches, del adolescente que lloraba en mi hombro cuando una chava lo rechazaba, del joven que había jurado que nunca me abandonaría. No encontré nada. Solo vi a un hombre que no conocía, a un extraño con la cara de mi hijo, y en ese momento algo se liberó dentro de mí. Sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila. De acuerdo, Miguel. Parpadeó confundido. Valeria también. Creo que esperaban súplicas, desesperación. Limpié mis manos en el trapo, me quité el delantal con calma, lo colgué en el gancho. Voy por mis cosas. Subí las escaleras. Cada escalón era una liberación. Saqué la maleta de debajo de la cama, la misma que había preparado días antes, sabiendo que este momento llegaría. Ropa, documentos, la foto de Lupita, el rosario de mi mamá. Lo que más importaba cabía en una maleta. Bajé. Miguel estaba en medio de la sala, pálido. Creo que finalmente se dio cuenta de lo que había hecho. Valeria en el sillón trataba de disimular una sonrisa. Me detuve en la puerta. Miré alrededor una última vez. Cada tabique, cada pared, cada rincón tenía mi historia, mi sudor, mi vida, pero ya no tenía mi futuro. Miré a Miguel. Cuida bien la casa. La vas a necesitar. Frunció el ceño sin entender. Abrí la puerta y salí. El sol de la tarde me pegaba en la cara. La calle estaba tranquila. Caminé hasta la esquina cargando mi maleta. No miré atrás ni una sola vez. Llamé a Ramón. Ya voy para allá. Te espero con el café listo. Y mientras el taxi me llevaba, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Porque a veces perder todo es la única forma de recuperar tu dignidad. Los primeros 2 días hubo un silencio absoluto. Ninguna llamada, ningún mensaje, nada. Estaba en casa de Ramón, en un cuarto sencillo pero cómodo, con olor a tabaco y luz natural entrando por la ventana. No hizo preguntas invasivas, solo apretó mi hombro y dijo, «Quédate el tiempo que necesites». La segunda noche, tomando un tequila en la terraza, Ramón comentó, «¿Sabes lo que va a pasar ahora, verdad? ¿Qué? Cuando se asiente el polvo, se van a dar cuenta. ¿Darse cuenta de qué? De todo lo que hacías, todo lo que eras, todo lo que sostenías sin que lo notaran». Tenía razón. Al tercer día mi teléfono sonó por primera vez. Era Miguel. Dejé que fuera al buzón. No dejó mensaje, pero yo sabía lo que estaba pasando allá, porque conocía esa casa, conocía cada detalle, cada necesidad, cada gasto, y él lo estaba descubriendo de la manera más dura. Ramón tenía un amigo que vivía en la misma calle que la casa. Don Ernesto, curioso como todo vecino de barrio, me llamó al cuarto día. «Roberto, compadre, ¿qué desmadre se está armando en tu casa? Valeria pasó aquí a pedirme que le enseñara a usar el sistema del calentador». «¿El calentador, Roberto?» La morra ni eso sabe. Casi me río, casi. Y otra cosa, vi a Miguel salir temprano a comprar pan. Regresó con puro bolillo duro porque no sabe escoger. La casa es un tiradero, compadre. Ayer mismo vi basura acumulada en la banqueta porque se les olvidó el día de la recolección. Cada información era una confirmación. Se estaba ahogando. Al quinto día, las llamadas aumentaron. 3, 5, 7 llamadas perdidas. El sexto día recibí un mensaje de Miguel. «Papá, necesito hablar contigo, por favor». No respondí. Entonces llegó la primera factura. Don Ernesto me lo contó. «Roberto, ¿puedes creer que la luz le salió en más de 2.500 pesos? Escuché a Valeria gritarle a Miguel en el garaje. Ella pensaba que la cuenta sería máximo de 600, 500 pesos para ser exactos. Yo siempre había pagado esa cuenta cada mes puntualmente. Él ni siquiera sabía que yo pagaba. Luego vino el agua, 850 pesos, internet 650, los gastos de la privada de los que nunca supo que existían, porque la casa estaba en un fraccionamiento cerrado, 1.200 pesos. El gas, 450 pesos, solo en servicios básicos, más de 5.600 pesos que yo pagaba solo cada mes sin quejarme.
Al séptimo día, don Ernesto llamó riéndose. «Compadre, en el súper ya no le aceptan la tarjeta de crédito a Valeria. Intentó comprar fiado y la rechazaron. La vi regresar con 2 bolsas miserables, carne de segunda, puras cosas corrientes. Y sabes lo peor, compa, que no sabe cocinar. Quemó el arroz. Roberto, toda la casa olía a quemado. Miguel llegó del trabajo y no había cena lista. Comieron maruchan. El ingeniero trabajando comía sopas instantáneas porque su esposa ni siquiera sabía hacer arroz. Al octavo día, las llamadas se volvieron desesperación. 15 llamadas perdidas en un solo día. Los mensajes empezaron a llegar. «Papá, por favor, contesta, tenemos que hablar. No hagas esto, papá». Pero fue el 9º día cuando todo se derrumbó completamente. Llegó una carta, acuse de recibo, la letra firme y oficial de un abogado. Ramón había enviado una notificación extrajudicial exigiendo que Miguel y Valeria desocuparan la propiedad en 30 días. Después de todo, no tenían ningún derecho legal de estar ahí. Nunca lo tuvieron. Don Ernesto me llamó casi inmediatamente. «Roberto, ¿qué guerra?» Miguel llegó del trabajo, abrió la carta y se puso blanco. «Blanco, compadre». Y Valeria empezó a gritar: «No puede hacer eso. Vivimos aquí. Es inhumano». Y Miguel solo repetía: «Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice?». Hizo una pausa dramática. «Y hay más. Llegó otra carta del notario. Es cierto, compa. ¿Hiciste un testamento dejando la casa a una asociación de caridad?». Sí, era verdad. Cada peso, cada tabique, cada metro cuadrado de esa casa que había construido con mis propias manos, iría a una asociación que acogía a personas mayores abandonadas por sus familias. Irónico, ¿no? Valeria está que se la lleva. Habla de demandar, de impugnar. Pero Miguel está acabado, Roberto. Lo vi llorar en el garaje anoche, llorar como niño chiquito. Colgué el teléfono y me quedé mirando el jardín de la casa de Ramón. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa. Ramón se sentó a mi lado. «¿Cómo te sientes?». Pensé mucho antes de responder. Vacío, pero aliviado. «Va a venir a buscarte, lo sabes, ¿verdad?». «Lo sé. ¿Y qué vas a hacer?». Respiré profundo. «Voy a escucharlo, pero no voy a dar marcha atrás. Porque hay cosas que no tienen vuelta atrás. Palabras que no se pueden deshacer. Decisiones que tienen consecuencias. Y por primera vez en mi vida, no voy a ser yo solo quien las asuma. Les toca a ellos aprender». Al 10º día, la desesperación tocó a la puerta, literalmente. Estaba ayudando a Ramón a acomodar libros cuando sonó el timbre. Fue a contestar y regresó con expresión seria. «Es Miguel. Quiere hablarte». Mi corazón se aceleró, pero mi voz salió firme. «Dile que se vaya. Roberto está llorando en la puerta». Algo dentro de mí tembló, pero no cedí. «No quiero hablarle, no ahora». Ramón regresó. Escuché voces apagadas. Cuando volvió, traía un sobre arrugado. Dejó una carta. Dijo que va a esperar el tiempo que sea necesario. Miré el sobre. Mis dedos temblaban, pero no lo abrí. No en ese momento. Lo puse en mi buró y traté de continuar el día. Pero por la noche solo en mi cuarto lo abrí. La letra temblorosa, apresurada de mi hijo ocupaba 3 páginas. Manchas que parecían lágrimas borraban algunas palabras. «Papá, lo arruiné todo. Lo sé. No tengo excusas. Fui ciego, egoísta, ingrato. Dejé que Valeria se hiciera cargo de todo, que me controlara. No vi cuánto hacías, cuánto sostenías tú solo. Te saqué de tu propia casa, de la casa que construiste. No merezco ni tu perdón ni tu presencia, pero debes saber, me estoy ahogando sin ti. Y no es por la casa, es por ti, por mi papá. Por favor, dame una oportunidad de arreglar esto». Doblé la carta lentamente, la metí de vuelta en el sobre. Y no lloré porque algunas heridas son demasiado profundas para lágrimas. Al día 12 recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo apretar el botón verde. «Bueno, señor Roberto», una voz masculina, formal. «Soy el licenciado Antonio Martín, abogado representando a Miguel Durán y Valeria Morales. Me gustaría organizar una reunión para discutir un acuerdo amistoso respecto a la propiedad». Colgué, bloqueé el número.
Valeria había llegado lejos, había contratado un abogado, pero no entendía una cosa. Yo tenía la ley de mi lado, y más importante aún, tenía la verdad. Ramón confirmó al día siguiente: no tienen ninguna base, Roberto. La propiedad está a tu nombre desde siempre. Tú la construiste, la pagaste, la mantuviste. Ellos son ocupantes sin derecho legal. La notificación es válida. Si no salen en 30 días, procedemos con el desalojo. Y el testamento está registrado, reconocido e irrevocable. Aunque te murieras mañana, esa casa va para la asociación. No hay vuelta atrás. Esa noche, Ernesto me llamó con más noticias. Roberto, el desmadre está cabrón. Valeria está tratando de vender cosas de la casa. Puso anuncio para la tele, el refri, hasta la lavadora, pero llegó un actuario y selló todo. Le dijo que no puede vender bienes ajenos. Hubieras visto su cara. No pude evitar una sonrisa amarga. ¿Y Miguel? ¡Ay, compa! Miguel está destruido. Está faltando al trabajo. Escuché al vecino de al lado decir que lo vieron regresar a media tarde con cara de que lo corrieron o le llamaron la atención. Valeria lo culpa de todo. Anoche escuché gritos hasta las 2 de la mañana. Al día 15, el teléfono sonó 18 veces. 18 llamadas de Miguel en un solo día, cada una más desesperada que la anterior. Los mensajes también llegaban sin parar. Papá, por el amor de Dios. Papá, solo escúchame una vez. Me merezco todo esto, pero por favor, dame una oportunidad. Y luego, papá, te amo. Nunca debí dejar que las cosas llegaran hasta aquí. Valeria se fue. Regresó con sus papás. Estoy solo aquí, ¿entiendes? Solo como tú lo estuviste. Ese último mensaje me golpeó en el pecho porque era verdad. Había estado solo, completamente solo, abandonado por el hijo que había criado, humillado en mi propia casa, y ahora le tocaba a él sentir. Al día 18, Ramón vino a hablarme seriamente. Roberto, tienes que decidir. O le hablas, o sigo con el procedimiento de desalojo. Los 30 días están casi cumplidos. Tiene que desocupar la propiedad. Y si le hablo, eso depende de ti. Pero escucha, Roberto, puedes perdonar, puedes hasta reconstruir la relación, pero nunca, nunca des marcha atrás en tus decisiones de proteger tu patrimonio. ¿Entiendes? Eso no es negociable. Me quedé en silencio mucho tiempo. Finalmente tomé mi teléfono. Escribí un mensaje corto. Mañana 3 p.m., café de la Plaza Central, solo. La respuesta llegó en segundos. Ahí estaré. Gracias, papá. Gracias. Ramón me miró con preocupación. ¿Estás seguro? No. Pero tengo que hacerlo. Tengo que mirarlo a los ojos y decir todo lo que debe ser dicho. Y si te pide que regreses, miré por la ventana. El cielo estaba despejado, sin nubes. Entonces descubrirá que algunas puertas cuando se cierran ya no se abren de la misma forma. Porque el perdón no significa olvidar. Y reconstruir no significa volver a lo que era antes. Significa empezar de cero. Si está listo para eso, solo el tiempo lo dirá. Llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa al fondo, cerca de la ventana. Pedí un café americano bien cargado. Mis manos temblaban ligeramente sosteniendo la taza. Ramón había insistido en acompañarme, pero rechacé. Esto era algo que tenía que hacer solo. A las 3 en punto, Miguel entró, y casi no lo reconocí. Mi hijo estaba irreconocible, ojeras profundas, barba sin rasurar, ropa arrugada. Había bajado mucho de peso. La camisa que antes le quedaba ajustada ahora le colgaba de los hombros. Me vio y se detuvo, como reuniendo valor para dar un paso más. Caminó lentamente hacia la mesa, se sentó frente a mí sin decir nada al principio. Solo me miró, y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, su voz salió quebrada. No respondí inmediatamente, solo lo observé. Este hombre destruido frente a mí era el mismo que 3 semanas antes me había dado un ultimátum en mi propia cocina. Pediste hablar, entonces habla. Mi voz salió más fría de lo que pensaba. Tragó saliva, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Ni siquiera sé por dónde empezar. Perdón es poco. Perdón no paga lo que hice, lo que dejé que pasara. No, no paga realmente. Papá, fui un ciego,
un idiota completo. Valeria me manipuló, me convenció de que tú eras el problema, de que estorbabas nuestra vida, y le creí. Le creí porque era conveniente, porque era más fácil culparte a ti que ver quién era ella realmente. ¿Y quién era ella, Miguel? Cerró los ojos. Una estafadora, una interesada. Nunca me amó. Amó la idea de lo que yo podía darle. Estatus, comodidad, dinero. Y principalmente esa casa. La casa que tú construiste solo mientras yo era niño. La casa que vale una fortuna hoy. Ella quería todo. Y yo iba a dejarla tomar. Sentí algo apretarse en mi pecho, pero mantuve la expresión neutral. ¿Y qué cambió? Todo cambió cuando te fuiste. Miró sus propias manos. El primer día pensé que sería un alivio, sin conflictos, sin tensión. Valeria celebró, dijo que por fin éramos libres, hizo una pausa, la voz ahogada. Pero el segundo día me desperté y no había café listo. Suena tonto, ¿verdad? Pero tú siempre hacías café, siempre. Desde que tengo memoria, y de repente no había. Luego me di cuenta de que el refri estaba vacío. Tú siempre hacías el súper, ni siquiera sabía a cuál ibas. Continúa, las facturas empezaron a llegar. Papá, no tenía ni idea de cuánto cuesta mantener esa casa. Luz, agua, internet, gas, los gastos de la privada que ni siquiera sabía que existían. Tú pagabas todo, todo. Y yo nunca te pregunté si necesitabas ayuda. Lágrimas caían libremente por su cara. Ahora la casa es un caos. Valeria ni siquiera sabía cómo usar el calentador. Quemaba la comida, dejaba los trastes acumulados. Discutíamos todos los días. Y luego llegó esa carta. Me miró con desesperación. La notificación. Y ahí sí me di cuenta de verdad. Esta casa no era mi casa. Nunca lo fue. Siempre fue tuya, solamente tuya. Y yo te había sacado, te había echado de la casa que construiste con tus propias manos. Y el testamento. Mi voz era firme, pero mi corazón latía fuerte. El testamento me destruyó, sollozó. Preferiste dejar todo a desconocidos antes que a mí. Y tenías razón, 1000 veces razón. Yo no merecía nada, nada. Miguel cubrió su cara con las manos, sus hombros temblaban. Valeria se volvió loca. Trató de convencerme de demandarte, de impugnar el testamento, de acusarte de senil. Cuando me negué, cuando le dije que tú tenías toda la razón, me llamó débil, idiota. Dijo que había tirado la oportunidad más grande de nuestras vidas. Y se fue, simplemente hizo sus maletas y se fue. Y tú, yo me quedé solo en esa casa enorme y vacía, llena de tus recuerdos, y entendí todo. Y cada rincón de esa casa gritaba tu nombre, tu sacrificio, tu historia, y yo te había tirado como si no valieras nada. Extendió la mano sobre la mesa, pero no me tocó. Papá, lo perdí todo. Perdí a mi esposa, perdí mi casa, estoy a punto de perder mi trabajo. Pero nada de eso importa, nada, porque te perdí a ti, y eso es lo único que realmente duele. Me quedé en silencio, dejé que esas palabras resonaran entre nosotros. No quiero tu casa, papá. No quiero tu dinero, solo quiero a mi papá. Quiero poder tomar un café contigo los domingos. Quiero poder llamarte cuando tenga un mal día. Quiero arreglar esto. Aunque me tome años, aunque nunca me perdones completamente, solo dame una oportunidad de intentarlo. Miré a mi hijo, a mi único hijo, al niño que había cargado en mis brazos, al que había protegido de todo, al que había amado más que a mi propia vida, y entonces dije la verdad. Miguel, no voy a mentir diciendo que todo está bien porque no lo está. Mi voz salió firme pero sin enojo. No me perdiste por accidente. Me apartaste, me humillaste, me convertiste en empleado doméstico en la casa que construí. Y peor, escuchaste a tu esposa planear robarme, quitarme todo. Y dudaste, no dijiste que no en el momento, dudaste. Bajó la cabeza, avergonzado, pero respiré profundo. Eres mi hijo, y no dejo de ser padre, aunque tú hayas dejado de ser hijo. Así que te voy a decir lo que va a pasar ahora. Miguel me miró con un hilo de esperanza en los ojos. La casa se queda a mi nombre. El testamento se mantiene válido. Vas a desocupar esa casa en los próximos 15 días. Esto no es negociable. Tragó el golpe. Pero si quieres, podemos reconstruir nuestra relación desde cero.
sin casa, sin dinero, sin intereses, solo padre e hijo. Si realmente lo quieres, acepto darte esa oportunidad. Una sola oportunidad. Lo quiero, papá, lo juro. Entonces demuéstralo, con tiempo, con acciones, con respeto. Y tal vez, solo tal vez, podamos recuperar algo de lo que se destruyó. Se levantó, vino hacia mí y se arrodilló al lado de mi silla. Me abrazó como no lo había hecho en años, y lloró como un niño perdido. Y yo, por primera vez en semanas, dejé que algunas lágrimas cayeran también. Pero no di marcha atrás, ni un milímetro. 6 meses pasaron desde ese día en el café, y muchas cosas cambiaron. Yo cambié. Renté un departamento pequeño en un barrio tranquilo, 2 recámaras, balcón con sol por la tarde, renta de 6.500 pesos que entraba en mi presupuesto. Sencillo, pero mío, completamente mío. Volví a trabajar la madera, no por necesidad, sino por placer. Abrí un pequeño taller de carpintería artesanal, haciendo piezas a la medida, repisas, muebles pequeños personalizados. El dinero era poco, pero la satisfacción era inmensa. 3 veces por semana hacía voluntariado en la asociación que iba a recibir la casa. Hogar para abuelos abandonados, se llamaba. El nombre era irónico pero real. Ahí conocí historias parecidas a la mía. Padres rechazados, abuelos olvidados, vidas enteras borradas por familias ingratas. Pero también conocí nuevos comienzos, hombres fuertes que se levantaron, que recuperaron su dignidad, que aprendieron que la edad no es sinónimo de desechable. Me hice amigos, amigos de verdad. Salíamos a comer, al cine, a pescar un fin de semana. Yo, a mis 67 años, vivía cosas que nunca había vivido. Era feliz, no de esa felicidad ruidosa, sino de la felicidad tranquila de alguien que finalmente se encontró a sí mismo. Miguel cambió, desocupó la casa en el plazo que le di. Rentó un departamento pequeño, mucho más pequeño de lo que estaba acostumbrado. Pagaba 9.800 pesos de renta y el presupuesto se apretaba a fin de mes. Los ahorros que había juntado se los había comido todos en las remodelaciones que Valeria hizo. Muebles caros, decoración inútil, desperdicio tras desperdicio. Empezaba de cero financieramente, pero lo estaba intentando, de verdad lo estaba intentando. Todos los sábados me visitaba, traía pan dulce del panadero, tomábamos café juntos en mi balcón, hablábamos del trabajo, de la vida, de los errores que había cometido. Empezó terapia, reconoció que había sido manipulado, pero también que había elegido ser ciego. Papá, te vi sufrir, lo vi, pero fingí no ver porque era más fácil mantener la paz con Valeria que defenderte. Me da vergüenza, todos los días nuestra relación se reconstruía lentamente, tabique por tabique, como yo había construido esa casa años atrás, pero ahora con una diferencia. Tenía una base sólida, respeto, límites. Valeria cosechó lo que sembró. Regresó con sus papás. La familia que tanto presumía de su riqueza en realidad estaba ahogada en deudas, apariencias mantenidas con tarjetas de crédito y préstamos. El matrimonio de fachada que había construido se derrumbó. Miguel pidió el divorcio 2 meses después de la separación. Ella intentó pedir pensión alimenticia, pero el juez la rechazó. Matrimonio corto, sin hijos, ambos con capacidad de trabajar. Intentó acercarse a otros hombres con dinero, pero su reputación ya se había regado. La mujer que echó a su suegro de su propia casa. Nadie quería involucrarse. Don Ernesto me contó con ese gusto de chisme que solo un vecino tiene que Valeria estaba trabajando en una boutique en la plaza. Salario mínimo, comisión pequeña. Los tacones altos ahora le dolían al final del turno. La casa que tanto había codiciado se estaba preparando para convertirse en el nuevo hogar de la asociación. Se habían iniciado remodelaciones para transformar los cuartos en habitaciones colectivas acogedoras. Donde había habido ambición y conflicto, ahora habría cuidado y nuevos comienzos. Y el final de esta historia no fue el final de cuentas que la gente espera. No hubo reconciliación dramática con abrazos y promesas eternas. Hubo algo mejor, hubo verdad. Miguel y yo reconstruimos una relación basada en el respeto mutuo. No volvió a vivir conmigo.
Yo no volví a ser el padre que se anula por su hijo. Somos dos adultos que se aman pero con límites sanos. Me llama durante la semana solo para saber cómo estoy. Pasaron 6 meses antes de que pudiera volver a decir te quiero, pero cuando lo dije era real. Un domingo por la tarde, mientras tomábamos café en mi balcón, Miguel me miró y dijo: «Papá, gracias». ¿Por qué? Por no perdonarme fácilmente, por enseñarme la lección más dura de mi vida. Necesitaba perderlo todo para entender el valor de lo que tenía. Apreté su mano. «No perdiste todo, Miguel. Me perdiste por un momento, pero encontraste algo más importante. Encontraste el respeto propio. Aprendiste a no dejarte manipular. Aprendiste que el amor no es conveniencia». Sonrió, una sonrisa triste pero sincera, y entendí. La justicia no estaba en la venganza, estaba en la transformación. El otoño llegó trayendo hojas doradas y una brisa fresca que anunciaba cambios. Estaba en el balcón de mi departamento trabajando en una mesita de madera cuando sonó el teléfono. Era Pedro, coordinador de la asociación. «Señor Roberto, tiene que venir hoy. Tengo una sorpresa». Llegué al final de la tarde. La casa, mi antigua casa, estaba irreconocible de una buena manera. Las paredes habían sido pintadas de colores suaves, amarillo claro en la sala, verde agua en los cuartos. Donde antes estaba mi habitación, ahora había una biblioteca comunitaria con sillones cómodos. La cocina agrandada tenía una mesa enorme donde todos comerían juntos. En el jardín donde Valeria había arrancado mis plantas ahora crecía un huerto, jitomates, lechuga, cilantro, cuidados por las manos mismas de los ancianos que vivían ahí. «Señor Roberto, venga a conocer a los residentes». Había 7 personas. El más joven tenía 62 años, el mayor 81, cada uno con su historia de abandono, de ingratitud, de familia que había dado la espalda. Don Bernardo, de 76 años, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Usted me salvó la vida, literalmente. Iba a vivir en la calle cuando este lugar me acogió. Sentí un nudo en la garganta. Esta casa también me salvó la vida a mí. Ahora salva otras». Pedro me llevó hasta la entrada. Una placa de bronce estaba siendo instalada. «Casa Roberto. Reconstruyendo dignidades desde 2025. Es usted una inspiración, señor Roberto. Transformó el dolor en propósito». Regresé a mi casa, el corazón lleno. Esa noche, Miguel vino a cenar. Había hecho arroz con pollo, receta de mi mamá. Sencillo, sabroso, con amor. Mientras comíamos, comentó: «Pasé por la casa ayer. Vi a los residentes en la terraza riendo, platicando. Me quedé viéndolos un rato. ¿Y qué sentiste?». Se quedó en silencio, pensativo. «Al principio sentí un apretón. Era mi casa de la infancia, ¿sabes? Donde crecí. Pero después sentí orgullo de ti, de lo que hiciste. Transformar esa casa que fue escenario de tanto dolor en un lugar de nuevos comienzos». Apreté su mano sobre la mesa. «¿Sabes qué aprendí en todos estos meses? Que le enseñamos a la gente cómo tratarnos. Te enseñé sin querer que era aceptable faltarme al respeto, porque lo aceptaba, porque tenía miedo de perderte. Pero cuando te perdí de todos modos, entendí que el miedo no protege a nadie, solo aprisiona». Miguel apretó mi mano, y yo aprendí que el privilegio ciega. Tenía tantas cosas garantizadas. Tu presencia, tu cuidado, esa casa. Creía que eran derechos. No eran derechos, eran regalos. Y lo tiré todo. Pero estamos aquí ahora, diferentes pero aquí. Esa noche, después de que Miguel se fue, me senté en el balcón con un tequila. El cielo estaba estrellado, despejado. La ciudad dormía tranquila. Pensé en todo lo que había atravesado. Viudo a los 28, las noches trabajando, los tabiques levantados con mis propias manos, la humillación que había tragado en silencio, el momento en que decidí, ya basta. Y entendí algo fundamental: la dignidad no se negocia, el amor no puede venir acompañado de falta de respeto. Y a veces la mayor prueba de amor que podemos dar es enseñar límites. 3 semanas después recibí una invitación inesperada. La asociación organizaba un evento de inauguración oficial y querían que hablara. El salón estaba lleno. Voluntarios, donantes, prensa local.
y los 7 residentes sentados en primera fila. Cuando me tocó hablar, subí al micrófono con el corazón latiendo. Nunca fui de dar discursos, pero miré a esas personas, cada una sobreviviente de su propia batalla, y las palabras llegaron solas. No vine aquí a contar una historia de venganza, vine a contar una historia de rescate, de mi propio rescate. Hice una pausa. Respiré profundo. Durante años creí que ser un buen padre significaba anularme, aceptar todo, perdonar todo, nunca poner límites porque eso sería egoísmo. Pero aprendí de la peor manera posible que eso no es amor, es autodestrucción. Algunas personas en el público asintieron, los ojos húmedos, cuando mi hijo me dio ese ultimátum, cuando me echó de la casa que construí, algo en mí murió, pero algo también nació. El respeto propio. Y ese respeto propio me trajo aquí, transformó el dolor en propósito. Miré a los residentes. Hoy esta casa ya no es el símbolo de mi humillación, es el símbolo de mi liberación, y espero de todo corazón que sea el símbolo de la liberación de cada uno de ustedes también. El público aplaudió. Vi a Miguel al fondo del salón, llorando en silencio. Después del evento, vino hacia mí. No dijo nada. Solo me abrazó fuerte, largo, y entendí, el perdón no es olvidar, el perdón es recordar sin que el dolor te paralice, es permitir que quien hizo daño sea una nueva persona, es dar una oportunidad sin renunciar a tu dignidad. Hoy, un año después de todo esto, mi vida es completamente diferente. Vendo mis piezas de madera en una tiendita colaborativa, viajo con mis amigos, tomo clases de yoga para la tercera edad. Me río más, vivo más. Miguel rehizo su vida. Conoció a Carmen, una maestra de primaria sencilla, de familia humilde, que lo trata con respeto sincero. Ella me invitó a tomar café antes de salir seriamente con él. Señor Roberto, tengo que conocer al hombre que crió a este hijo. Me cayó bien inmediatamente. Y yo a ella. A veces los domingos almorzamos juntos, yo, Miguel y Carmen. Hablamos, reímos, recordamos hasta los malos momentos porque nos enseñaron. De Valeria supe por terceros que está comprometida con un empresario de otra ciudad. Espero sinceramente que haya aprendido algo, pero ya no es mi problema. Y la gran lección de todo esto, aprendí que la dignidad no tiene precio, que el amor sin respeto no es amor, es dependencia, que a veces para salvar una relación tienes que estar dispuesto a perderla. Aprendí que la edad no es sinónimo de desechable, que empezar de nuevo no tiene fecha de vencimiento, que nunca es tarde para elegirse a uno mismo. Perdí mi casa, pero recuperé mi dignidad. ¿Y saben qué? Ningún techo vale más que eso. Hoy cuando apoyo mi cabeza en la almohada, duermo en paz, porque sé que a pesar de todo, me mantuve entero, me respeté, me elegí, y esa, mis amigos, es la victoria más importante de todas. Si esta historia tocó su corazón de alguna manera, dejen en los comentarios desde dónde nos ven. Cuenten si vivieron algo parecido o si conocen a alguien que lo vivió. A veces solo compartir alivia el peso que cargamos solos. Y si creen que la dignidad no tiene edad, que empezar de nuevo siempre es posible, que nunca es tarde para elegirse, dejen su like y suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo. Porque aquí compartimos historias reales de personas reales viviendo batallas reales. Recuerden, le enseñan a la gente cómo tratarlos, y nunca es egoísta elegir su propia dignidad. Nos vemos en la próxima historia, y que siempre se elijan primero ustedes. Pero antes de despedirme, quiero contarles algo más, algo que pasó hace apenas 2 meses y que demuestra que las lecciones de la vida nunca terminan de sorprendernos. Era un sábado por la mañana. Estaba en mi taller lijando una mesa cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Bueno, señor Roberto Durán, una voz femenina profesional. Sí, soy yo. Le hablo del registro público de la propiedad. Tenemos un documento que requiere su firma presencial. Podría venir el lunes a las 10. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué se trata? Es sobre la propiedad registrada a su nombre en la Colonia del Valle. Necesitamos actualizar unos datos. Colgué con las manos temblando. Llamé inmediatamente a Ramón. Tranquilo, Roberto. Voy contigo el lunes, pero suena a trámite rutinario. El lunes llegamos temprano.
La funcionaria nos recibió con una sonrisa amable y un folder grueso. Señor Durán, su caso es particular. La Asociación Casa Roberto quiere formalizar la donación antes del plazo testamentario para iniciar los trámites de cambio de uso de suelo. Necesitamos que firme estos documentos ante notario. Ramón revisó todo minuciosamente. Está en orden, Roberto. Es el proceso normal. Firmé. Cada firma era un cierre, un capítulo que terminaba. Cuando salimos, el sol pegaba fuerte. Ramón me palmeó el hombro. ¿Cómo te sientes? Libre. Y era verdad. Esa misma tarde Miguel me llamó. Papá, ¿podemos vernos? Necesito contarte algo. Nos vimos en el mismo café donde meses atrás habíamos tenido esa conversación dolorosa. Pero ahora su cara era diferente. Tranquila. Papá, Carmen y yo nos vamos a casar. Sentí una oleada de emoción. Miguel, eso es maravilloso. Y queremos pedirte algo. Tragó saliva. Queremos que seas nuestro padrino de bodas. Sé que no merezco pedirte esto después de todo, pero Carmen insiste. Dice que no hay boda sin tu bendición. Las lágrimas llegaron sin que pudiera evitarlo. Sería un honor. Se levantó y me abrazó. Gracias, papá. Gracias por no haberme dado la espalda cuando más lo merecía. Los padres no dan la espalda, Miguel. Ponen límites. Es diferente. La boda fue hace 3 semanas. Pequeña, íntima, en un jardín con vista a las montañas. Carmen estaba radiante con un vestido sencillo de encaje. Miguel no podía dejar de sonreír. Cuando me pidieron unas palabras durante la ceremonia, me paré frente a todos los invitados, miré a mi hijo y a su nueva esposa, y dije, el amor verdadero no es el que todo lo aguanta, es el que todo lo respeta, no es el que se anula, es el que se fortalece con límites sanos. Miguel aprendió esto de la manera más dura, pero lo aprendió. Y Carmen, tú tienes un hombre que ya sabe el valor de la dignidad, del respeto, del trabajo. Miré a Miguel directamente. Hijo, construye tu matrimonio como yo construí esa casa, con tus propias manos, con esfuerzo, con paciencia, pero sobre todo con respeto mutuo, porque sin respeto, no importa qué tan bonita sea la casa, nunca será un hogar. Hubo lágrimas, muchas lágrimas. Después, durante la fiesta, don Ernesto se me acercó con una cerveza en la mano. Compadre, mira nomás. ¿Quién diría que después de todo ese infierno estarías aquí bailando en la boda de tu hijo? La vida da vueltas, compadre. Oye, ¿y sabes qué pasó con Valeria? ¿Qué? El compromiso se canceló. El tipo descubrió que estaba endeudada hasta el cuello. Tarjetas de crédito todas al tope. Ahora escuché que está trabajando de recepcionista en un hotel. Turno nocturno. No sentí alegría, no sentí venganza, solo sentí nada. Valeria ya no era parte de mi historia. Que le vaya bien, fue todo lo que dije. Fue todo lo que dije. Fue todo. La semana pasada fui a visitar Casa Roberto. Los residentes me recibieron como familia. Don Bernardo estaba en el jardín cosechando jitomates, doña Lucía en la biblioteca, leyéndole a los más jóvenes, don Arturo en la cocina preparando pozole para todos. Señor Roberto, mire, Pedro me mostró el libro de visitas. Ya vienen familias a conocer el proyecto. Algunos hijos que se dieron cuenta de lo que hicieron. Algunos piden perdón. Otros solo quieren ver que sus padres estén bien. Y los residentes reciben a sus familias. Algunos sí, otros no. Cada uno decide sus propios límites. Eso es lo hermoso. Aquí aprenden que pueden decir no. Esa noche, sentado en mi balcón con mi café, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquel martes cuando Miguel me dio el ultimátum, hasta hoy, habían pasado exactamente 14 meses. 14 meses en los que perdí una casa pero gané dignidad. 14 meses en los que perdí un hijo pero recuperé un hombre. 14 meses en los que perdí una familia tóxica pero construí una comunidad sana. Mi celular vibró. Un mensaje de Miguel. Papá, Carmen y yo estamos viendo departamentos. Encontramos uno que nos gusta. 3 recámaras, cerca de tu casa. ¿Quieres venir a verlo con nosotros mañana? Queremos que el abuelo esté cerca cuando llegue el bebé. Leí el mensaje 3 veces. ¿Bebé? Llamé inmediatamente. ¿Miguel? ¿Bebé? Su risa llenó la línea. Carmen está embarazada.
Papá, vas a ser abuelo. El mundo se detuvo, pero esta vez de felicidad. Miguel, no sé qué decir. Di que vendrás mañana a ver el depa. Ahí estaré. Cuando colgué, me quedé mirando las estrellas, las mismas estrellas que Lupita amaba contemplar, y le hablé en silencio. Amor, nuestro nieto viene en camino. Ojalá estuvieras aquí para verlo, pero descansa tranquila. Esta vez voy a enseñarle bien. Voy a enseñarle sobre dignidad, sobre respeto, sobre límites. Voy a enseñarle que amar no significa anularse, que cuidar no significa permitir, que perdonar no significa olvidar. Una estrella brilló más fuerte, como si Lupita estuviera de acuerdo. Al día siguiente fuimos a ver el departamento. Era perfecto, luminoso, con un cuartito que sería para el bebé, a solo 15 minutos de mi casa. ¿Qué opinas, papá?, preguntó Miguel. Opino que van a ser muy felices aquí. Carmen me abrazó. Señor Roberto, queremos pedirle algo más. Dime, mija, queremos que si es niño, se llame Roberto, como usted. No pude evitar las lágrimas. Sería el honor más grande de mi vida. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, el sol se está poniendo en mi balcón. Tengo 68 años, una vida de trabajo, de sacrificio, de dolor, pero también de aprendizaje. Perdí una casa de 4 millones de pesos, pero gané algo que no tiene precio, mi dignidad, mi paz, mi libertad. Mi nieto nacerá en 5 meses, y cuando tenga edad para entender, le voy a contar esta historia. Le voy a decir que su abuelo aprendió la lección más importante de su vida cuando ya era viejo. Le voy a enseñar que nunca, nunca es tarde para elegirse a uno mismo, que el amor sin respeto es veneno, que la familia se construye con acciones, no con sangre, que perdonar es posible, pero olvidar no es necesario, y que la dignidad, esa dignidad por la que luché, es lo único que nadie puede quitarte si tú no lo permites. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar la historia de este viejo terco que aprendió a decir ya basta. Recuerda, eres valioso, mereces respeto, y nunca, nunca es egoísta elegir tu propia dignidad. Pero la vida, como siempre, tenía una última lección que enseñarme. Fue un jueves por la tarde, 3 meses después de saber que sería abuelo. Estaba en el taller terminando una cuna de madera para mi nieto cuando sonó el teléfono. Señor Roberto Durán, sí, soy yo. Le habla del Hospital General. Su hijo Miguel fue ingresado hace 1 hora. Accidente automovilístico. No es grave, pero está solicitando su presencia. El mundo se detuvo. Voy para allá. Llegué al hospital corriendo. Ramón me había llevado en su carro. Las manos me temblaban mientras preguntaba en recepción. Habitación Trenzó. Subí las escaleras de 2 en 2. Abrí la puerta y ahí estaba Miguel. Vendaje en la cabeza, brazo enyesado, pero consciente. Carmen estaba a su lado, pálida pero entera. Papá. Su voz salió débil. Corrí hacia él, lo abracé con cuidado. ¿Qué pasó, hijo? Un pendejo se pasó el alto. Me dio en el costado. El carro quedó hecho chatarra, pero yo estoy bien. Carmen está bien. El bebé está bien. Las lágrimas salieron sin control. Gracias a Dios, gracias a Dios. Me senté a su lado. Carmen me apretó la mano. Señor Roberto, Miguel no dejaba de repetir su nombre. Lo primero que dijo cuando despertó fue, llamen a mi papá. Miguel me miró con los ojos húmedos. Papá, cuando sentí el golpe, cuando el carro empezó a dar vueltas, solo pensé en una cosa, que podía morir sin haberte dicho cuánto te amo, sin haberte agradecido lo suficiente por darme otra oportunidad. Hijo, no papá, déjame decirlo, llevo meses queriendo decírtelo bien. Tú me salvaste. Cuando me echaste, cuando pusiste esos límites, me salvaste de convertirme en un hombre horrible. Me salvaste de perderme para siempre. Limpió sus lágrimas con la mano buena. Hoy pude haber perdido todo, mi vida, mi esposa, mi hijo que viene en camino, y me di cuenta de que nada de eso estaría aquí si tú no hubieras tenido el valor de decir ya basta. Si hubieras seguido aguantando, si me hubieras perdonado fácil, yo seguiría siendo ese hombre ciego, manipulable, sin dignidad. Apreté su mano. Miguel, no tienes que... Papá, perdóname. No por lo que pasó hace 1 año. Eso ya lo hablamos. Perdóname por los años antes de eso.
por todas las veces que di tu amor por sentado, por todas las veces que no te pregunté cómo estabas, por todas las veces que no vi tu sacrificio. Carmen salió discretamente, dejándonos solos. Papá, cuando nace mi hijo, quiero ser la mitad del padre que tú fuiste, la mitad del hombre que eres, y quiero que mi hijo crezca conociendo a su abuelo, al hombre más fuerte, más digno, más valiente que conozco. No pude hablar, solo lloré. Lloré por todo el dolor pasado, por todo el amor presente, por todo el futuro que ahora sí podíamos construir juntos. Te amo, hijo, siempre te he amado, incluso cuando tuve que alejarme. Lo sé, papá, ahora lo sé. Esa noche, mientras Miguel dormía por los analgésicos, Carmen y yo nos sentamos en la sala de espera del hospital. Señor Roberto, necesito decirle algo. Dime, mija. Cuando conocí a Miguel, me contó toda la historia, todo. La casa, Valeria, el ultimátum, todo. ¿Y sabe qué pensé? ¿Qué pensé? Este hombre tuvo un padre extraordinario que le enseñó la lección más importante de su vida. Porque, señor Roberto, Miguel no sería el hombre que es hoy si usted no hubiera tenido el valor de poner límites. Agarró mi mano. Yo crecí viendo a mi mamá aguantar maltratos de mi papá por años. Ella nunca puso límites, nunca dijo ya basta. Y cuando finalmente se fue, ya era demasiado tarde. Estaba rota. Usted se fue a tiempo. Se eligió a usted mismo a tiempo. Sus ojos brillaban. Y por eso Miguel aprendió. Por eso yo tengo un esposo que me respeta, que me valora, que sabe que el amor viene con dignidad. Gracias por eso. Me abrazó y lloró. Y yo también. Miguel estuvo 3 días en el hospital. Cada día iba a visitarlo. Llevaba comida casada, caldo de pollo, arroz, frijoles. Nos sentábamos a platicar de todo y nada. Del bebé, de la cuna que estaba tallando, de sus planes para el futuro. Papá, Carmen y yo hemos estado hablando. ¿De qué? Queremos que vivas con nosotros cuando nazca el bebé. Mi corazón se aceleró. Miguel, espera, déjame explicar. No como antes. No como en aquella casa donde las cosas estaban mal. Esto sería diferente. El departamento tiene 3 recámaras. Una para nosotros, una para el bebé y una para ti. Con tu propia llave, tu propio espacio. Vendrías y te irías cuando quisieras. Sin horarios, sin exigencias, sin listas de tareas. Carmen agregó, señor Roberto, necesitamos su ayuda con el bebé, es cierto. Pero más que eso, queremos que nuestro hijo crezca viendo a su abuelo todos los días, viendo cómo se respeta a un anciano, viendo lo que es dignidad. No soy anciano todavía, sonreí. Perdón, señor, viendo lo que es la dignidad de un hombre mayor. Carmen se rió. Déjenme pensarlo, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Una semana después, Ramón y yo estábamos tomando café en su terraza. ¿Vas a ir a vivir con ellos?, preguntó directo como siempre. Creo que sí, seguro. Recuerda todo lo que pasaste. Ramón, no es lo mismo. Esta vez voy invitado, respetado, con límites claros, y si en algún momento siento que las cosas se ponen mal, me voy, sin culpa, sin miedo. Asintió. Entonces ve, pero prométeme algo. Que nunca más vas a olvidar tu valor, que nunca más vas a aceptar falta de respeto, que tus límites se quedan firmes, pase lo que pase. Te lo prometo, hermano. Nos abrazamos, y mi cuarto de huéspedes siempre estará disponible por si lo necesitas. Me mudé con Miguel y Carmen 2 semanas después, pero no toqué mi departamento. Lo mantuve, pagando la renta. Era mi red de seguridad, mi plan B, mi recordatorio de que siempre podía elegirme a mí mismo. Los primeros meses fueron hermosos. Carmen estaba en los últimos meses de embarazo. Yo ayudaba en lo que podía. Cocinaba algunas comidas, acompañaba a Carmen a sus citas médicas cuando Miguel trabajaba. Terminaba de armar el cuarto del bebé. Pero la diferencia era abismal con la experiencia anterior. Miguel llegaba del trabajo y preguntaba, «Papá, ¿ya comiste? ¿Necesitas algo?» Carmen ponía la mesa e insistía, «Señor Roberto, usted se sienta, ya hizo suficiente hoy». Cuando cocinaba, era porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Cuando ayudaba, era porque ofrecía, no porque me exigieran. Y cuando necesitaba espacio, cerraba la puerta de mi cuarto y nadie molestaba.
Una noche, mientras cenábamos los tres, Carmen comentó: «Señor Roberto, ayer vino una amiga a visitarme. Cuando le conté que usted vive con nosotros, puso una cara rara. ¿Qué dijo? Dijo, tu suegro vive contigo. Ay, amiga, qué sacrificio». Y le respondí: «No es sacrificio, es bendición». Miguel agarró mi mano sobre la mesa. «Es la verdad, papá. Eres bendición. El bebé nació un martes. Sí, otro martes. Pero esta vez fue el mejor martes de mi vida». Roberto Jr., 3.2 kilos. Cabello negro, ojos enormes, pulmones potentes. Cuando la enfermera me lo puso en brazos por primera vez, sentí que el círculo se cerraba. Ahí estaba yo, a mis 68 años, cargando a mi nieto, el hijo de mi hijo, la continuación de nuestra historia. «Mira, Robertito», le susurré, «tu abuelo te va a enseñar muchas cosas. Te va a enseñar a trabajar la madera, te va a enseñar a ser fuerte, pero sobre todo, te va a enseñar a nunca olvidar tu valor». Miguel estaba a mi lado llorando. «Gracias, papá, por todo, por no haberme dado la espalda, por haberme enseñado la lección que necesitaba, por estar aquí. Siempre voy a estar aquí, hijo, pero ahora en mis términos, con dignidad». Los primeros meses con Robertito fueron intensos, noches sin dormir, pañales, biberones, pero yo ayudaba feliz porque era mi decisión. Carmen amamantaba a las 2 a.m. y yo le llevaba té de manzanilla. Miguel se despertaba a las 4 para el cambio de pañal y yo lo acompañaba con café. Éramos un equipo, una familia de verdad. Un domingo, Miguel me pidió hablar a solas. «Papá, tengo que confesarte algo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa?» El otro día vinieron unos amigos a conocer a Robertito, y uno comentó: «Qué suerte que tu papá viva contigo para que te ayude gratis, te ahorras la nana». Y casi lo saco de mi casa a patadas. Miguel se veía enojado. Le dije: «Mi papá no es la nana, mi papá es mi papá, y está aquí porque nosotros le pedimos el honor de compartir su vida con nosotros, no porque lo necesitemos como empleado». Sentí un nudo en la garganta. «Y quiero que sepas, papá, que si algún día sientes que no te estamos respetando, si sientes que las cosas se parecen aunque sea un poquito a como fueron con Valeria, me lo digas, y lo arreglamos. O te vas sin culpa, porque prefiero perderte dignamente que tenerte sin respeto». Lo abracé fuerte. «Gracias, hijo, eso es todo lo que necesitaba escuchar». Han pasado 6 meses desde que nació Robertito, y hoy, mientras escribo estas líneas finales, lo tengo dormido en mis brazos. Miro a este niño y pienso en todo el camino recorrido, desde aquel martes cuando Miguel me dio el ultimátum, hasta este martes donde meso a su hijo. Perdí una casa, gané una familia, perdí una relación tóxica, gané una relación sana, perdí el miedo, gané dignidad. Y ahora tengo un nieto que va a crecer viendo a su abuelo respetado, valorado, amado correctamente. La semana pasada, Casa Roberto cumplió su primer aniversario. Fui a la celebración con Miguel, Carmen y Robertito. Los residentes están felices. Algunos reconectaron con sus familias, otros decidieron no hacerlo, pero todos están ahí por elección propia, viviendo con dignidad. Don Bernardo me abrazó. «Señor Roberto, usted nos salvó a todos, y se salvó a usted mismo. Nos salvamos mutuamente, don Bernardo». Mientras caminábamos por el jardín donde antes estaban mis plantas, donde ahora crecen verduras frescas, Miguel comentó: «Papá, esta casa tiene más vida ahora que nunca, porque ahora está llena de segundas oportunidades». Esa noche, de regreso en el departamento, acosté a Robertito en su cuna. La cuna que había tallado con mis propias manos, las mismas manos que construyeron una casa, las mismas manos que pusieron límites, las mismas manos que ahora mecen a mi nieto. Carmen entró al cuarto. «Señor Roberto, muchas gracias por todo lo que hace». «No es nada, mija». «Sí es. Y quiero que sepa algo. Miguel y yo hicimos un testamento. Tan jóvenes. Cuando nace un hijo, hay que pensar en estas cosas. Y en el testamento usted es el tutor de Robertito si algo nos pasa, porque no hay nadie mejor para criarlo que el hombre que crió a Miguel y tuvo el valor de corregirlo cuando fue necesario. No pude evitar las lágrimas, sería el mayor honor de mi vida. Hoy tengo 69 años,
Vivo en un departamento que no es mío legalmente, pero donde soy respetado. Ayudo a criar a mi nieto, no como obligación, sino como privilegio. Sigo vendiendo mis muebles, sigo haciendo voluntariado, sigo viviendo. ¿Me arrepiento de haber perdido la casa de 4 millones de pesos? No, ni un segundo, porque esa casa, ahora Casa Roberto, está salvando vidas. Está dando segundas oportunidades. Está siendo lo que siempre debió ser. Un hogar lleno de amor y dignidad. Y yo tengo algo mejor que una casa lujosa. Tengo respeto, tengo paz, tengo una familia que me valora, tengo un hijo que aprendió la lección más importante de su vida, tengo una nuera que me ve como bendición, no como carga, y tengo un nieto que va a crecer sabiendo que su abuelo es un hombre digno, fuerte, valiente. Si después de leer esta historia completa te preguntas qué hacer con tu propia situación, déjame decirte algo, no importa tu edad, no importa cuánto tiempo has aguantado, no importa cuánto miedo tengas de estar solo, nunca es tarde para decir ya basta, nunca es tarde para elegirte a ti mismo, nunca es tarde para poner límites. El amor que no viene con respeto no es amor, es dependencia, es toxicidad. Y tú mereces más, siempre mereciste más. Hoy mientras veo a Robertito dormir, mientras escucho a Miguel y Carmen reír en la sala, mientras siento esta paz que no había sentido en años, sé que tomé la decisión correcta. Perdí una casa, gané mi vida de vuelta, y eso, mis amigos, no tiene precio. Gracias por acompañarme en esta historia, gracias por leer hasta el final. Recuerden, ustedes le enseñan a la gente cómo tratarlos, y nunca, nunca es egoísta elegir su propia dignidad. Nos vemos en la próxima historia del canal Los Consejos del Abuelo. Que siempre se elijan primero, que siempre se respeten, que nunca olviden su valor. Y si esta historia los tocó, si los hizo reflexionar, si les dio fuerzas para hacer ese cambio que necesitan, déjenlo en los comentarios, compartan desde donde nos ven, cuenten su historia, porque juntos somos más fuertes. Dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia, porque aquí, en Los Consejos del Abuelo, compartimos historias reales de personas reales que tuvieron el valor de elegirse a sí mismas. Y recuerda siempre, la dignidad no tiene edad, el respeto no se negocia, y nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Hasta la próxima historia, amigos, y que Dios los bendiga.